Bienvenidos a un nuevo episodio de El Psicólogo de Bolsillo, el podcast donde a partir de este momento voy a cerrar el consultorio, escondo el uniforme de psicología, la bata, el diván que no tengo lo voy a empeñar, porque la idea es que tengamos una conversación persona a persona donde precisamente hablando de la salud mental podamos tener estos puntos de encuentro para potenciarla y sobrevivir, o mejor dicho, vivir en estos tiempos tan particulares. Yo soy el psicólogo Henry Sánchez. En redes sociales puedes conseguirme como @psicólogo de bolsillo en Instagram, @psico de bolsillo en Twitter, y también estoy en Facebook como psicólogo de bolsillo Henry Sánchez, y la página web www.psicologodebolsillo.wordpress.com. Si deseas iniciar tu proceso terapéutico, esto es un momento de publicidad previo al tema, puedes iniciar tu proceso terapéutico con psicólogo de bolsillo en cualquier parte del mundo gracias a la modalidad presencial, que primero está en el corazón de la ciudad, en el centro comercial Salto Ángel, y gracias al servicio virtual podemos llegar a Ciudad de México, Madrid, Saturno o Plutón. Por supuesto, estamos juntos en esto. Y como estamos juntos, ha vuelto a este excelente espacio nuestra querida psicóloga Rita. Bienvenida, sobreviviste a la enfermedad, no sabemos qué fue, pero ya estás aquí con nosotros. Hola a todos, sí, sobreviví, aquí sigo viva. Conclusión o moraleja de todo esto, no agarres lluvia. No, por favor. Ok, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿De qué vamos a hablar hoy? Sí. Bueno, hoy nos pusimos de acuerdo, continuando con el querido libro de los cuatro acuerdos, para tocar, creo que es uno de los, bueno, creo que es el acuerdo más importante de todos, porque es el comienzo, a pesar de que todos están conectados, y es el ser impecable con tus palabras. Ok, incluso el PDF menciona que no solo es el más importante, sino que también es el más difícil de cumplir, ¿no? Sobre todo en una ciudad tan elocuente, tan prosaica como lo es Maracaibo, parece que ser impecable con nuestras palabras es un reto. Y yo creo que no va tanto de ser impecable, se refiere al vocabulario, el uso quizás de palabras un poco fuera del horario permitido por Conatel, que por fortuna Conatel pues no está aquí, no regula este podcast, pero va de cómo hablamos o cómo nos dirigimos hacia las personas y cómo nos dirigimos o cómo nos expresamos en nosotros mismos, qué palabras tenemos hacia nosotros y hacia los demás. Sí, este acuerdo básicamente lo que define es la forma como nosotros nos comunicamos con nosotros mismos y cómo nos comunicamos con los demás. De eso habla. El famoso la palabra tiene poder, pues a través de este acuerdo te das cuenta de que tiene muchísimo poder. No solo tiene poder, tiene muchísimo poder en tu vida, porque de alguna forma la forma como tú te comunicas, la forma como tú te expresas verbalmente o no verbalmente, habla de todo lo que está pasando en tu mente. Porque antes de tú expresar una palabra, antes de tú, sí, comunicarte, eso primero se creó en tu mente. Ahí hay unos procesos cognitivos, esos pensamientos están allí. Entonces, si te pones a ver, no es lo que dices, es que tú antes de decirlo tú lo pensaste. O incluso si no lo pensaste, pues, pero eso está allí. Fíjate, incluso sin pensarlo, porque detrás de todo lo que hablamos, hasta lo que es reactivo, instintivo, hay como una historia detrás. Y fíjate algo que siempre me ha llamado la atención, sobre todo en la comunidad Wayuu, que por el trabajo nos está tocando asistir, son sus tradiciones, sus historias. También pasó mucho en el pueblo judío por causa del holocausto y también ha sido parte de su historia. Sus tradiciones siempre se han transmitido de forma oral. O sea, el hecho o la palabra implica una historia, implica unas costumbres, implica una emoción. Cada palabra que nosotros expresamos tiene una carga de presente, incluso de pasado, de toda esa configuración, si se puede decir así. Sí, y que por lo menos hablando del español, que es o sea, un lenguaje que es rico en vocabulario, a diferencia de quizás otros idiomas, Oh, rayos.
O sea, a veces no nos percatamos de las palabras que escogemos cuando estamos hablando. Y yo siempre, al menos en lo que es la parte de consulta, creo que esa es una de las primeras cosas que yo empiezo como, en las que yo empiezo a intervenir, que son cosas sencillas, que uno dice en mi alma, no, pero sí, son cosas sencillas, como por ejemplo El poco a el, poco. el poco a poco y el paso a paso. Y algo tan sencillo como eso, porque la gente dice, bueno, poco a poco, vamos a darle poco a poco, voy a ir viendo cómo se me da poco a poco, pero ese poco a poco te está quitando, porque si tú dices poco a poco, básicamente te estás quitando sin darte cuenta. En ese proceso que tú estés incurriendo en esa situación que en la que tú quieres avanzar, te estás quitando. Y algo que yo cambio es del poco a poco al paso a paso, porque paso a paso se avanza, paso a paso yo camino y yo estoy avanzando, paso a paso yo subo las escaleras. Si te pones a ver Claro, eso, incluso el poco a poco es como, a ver, doy unos baby steps, unos pasos de bebé, unos pasos pequeños, que de repente son pasos, son leves movimientos, pero nunca termino de ver la meta. Y cuando yo ajusto al paso a paso, es como independientemente del tamaño, de la magnitud de lo que yo estoy haciendo, yo estoy avanzando. Que tiene que ver mucho con esto del máximo esfuerzo. Quizás en este momento yo puedo dar algo, pues mi máximo esfuerzo es un paso pequeño, pero el día de mañana, en unas condiciones mejores, en un estado de ánimo mucho mejor y condiciones externas favorables, yo puedo dar un gran paso. Y es como darles espacio, no solo desde lo verbal, sino desde lo emocional, desde lo psicológico, a lo que yo estoy haciendo, de dimensionar y darme permiso a ser flexible en los demás espacios. sí. Otra también, por ejemplo, que esta es muy común, es la del debo, tengo y quiero. Ok, sí, muy importante. La mayoría de las personas utilizan, y yo también lo utilizaba, por cierto, quiero incluirme allí, el debo y tengo. Yo debo salir hoy. Yo tengo que, no sé, acomodar mi cuarto. Yo tengo que trabajar. Yo debo hacerle la comida a mi mamá, por ejemplo. Si nos ponemos a ver, cada vez que yo digo debo y tengo, me estoy obligando a hacer cosas porque esa es la definición de esas dos palabras. Estoy hablando de definición de traducción de lo que significan las palabras, ¿ok? No me estoy Exacto. yendo a otra cosa. Y es como el lenguaje común de todas las personas. Yo debo hacer esto. Yo tengo que hacer esto. Yo Exacto. tengo que querer, no sé, yo tengo que querer rebajar, por ejemplo, pero te estás obligando a hacerlo sin darte cuenta porque es lo que es lo que tú estás hablando. Oxford lo dice, verbo transitivo, deber, es una deuda u obligación de, en este caso, de pagar o devolver, pero también es una obligación moral con otra persona, con uno mismo. Exacto. Entonces, otro cambio que yo también incluyo bastante es en vez de decir debo o tengo y de estarte obligando a hacer cosas, es el quiero hacer. Mm, Yo quiero trabajar o yo no quiero trabajar. No quiero, es válido, exacto, ok, pero el debo es distinto. Y cuando tú hablas de querer, cuando tú utilizas la palabra querer, estás ahí expresando voluntad. Indistintamente de que sea una obligación, porque tenemos deberes, tenemos responsabilidades, ciertamente las tenemos, estás incluyendo voluntad. Y cuando tú incluyes voluntad en algo, va a fluir, lo vas a hacer con mayor facilidad, si te pones a ver. exacto. Sí, así tal cual. Y fíjate, vamos en este momento a los cuatro acuerdos. Fíjate que aquí dice, el primer acuerdo consiste en ser impecable con tus palabras. Parece muy simple, pero es sumamente poderoso. ¿Por qué? Las palabras constituyen el poder que tienes para crear. Ellos aquí hacen referencia a que es un don que proviene directamente de Dios. Ya aquí pues una creencia muy personal de cada quien. Dicen, mediante las palabras expresas tu poder creativo, lo revelas todo. Independientemente de la lengua que hables, tu intención se pone de manifiesto a través de las palabras. Lo que sueñas, lo que sientes y lo que realmente eres, lo muestras por medio de las palabras. Exacto. Así tal cual. Lo que eres. Y sí, la forma como nosotros nos comunicamos es de alguna forma la forma como nosotros vivimos nuestra vida. Exacto. Y fíjate, a ver, cómo se pone de manifiesto nuestro autoconcepto.
el cómo yo me puedo definir a mí mismo mediante la palabra. ¿Ok? Entonces es aquí donde nosotros incluso ponemos ese de manifiesto nuestra configuración, nuestra construcción, es decir, bueno, yo soy una persona buena, yo soy una persona mala o soy una persona X, Y, Z. Y en función a eso yo también lo voy asumiendo como verdadero. Por eso también la importancia de la impecabilidad en mi palabra. Sí, yo antes, o sea, yo esto, digamos que lo empecé a hacer tanto conmigo misma, porque obviamente lo aprendí en mi proceso terapéutico. Y luego lo empecé a aplicar con mis pacientes. Pero ciertamente yo siempre cuando a mí me hacen una intervención o algo, a mí me gusta como investigar, porque yo digo, pero esto que me están diciendo es una técnica, ¿qué es? O sea, ¿Para qué? Claro, ¿para sí, qué? exacto, ¿qué es esto? Y yo investigué y busqué, conseguí que sí, realmente sí es una técnica en cuanto a la gestal, es algo que se conoce como las pautas lingüísticas, es ese cambio de palabra. Tiene nombre, pues se llama así, pautas lingüísticas, y eso es cambiar una palabra por otra tomando en cuenta la definición que esa palabra tiene, Ok. que eso representa para mí. Y es poco a poco ir cambiando ese lenguaje, porque aunque no lo creamos, algo tan sencillo como cambiar nuestra forma de comunicarnos cambia la forma como nos vamos a comportar, la Exacto. forma como incluso nos comportamos. Es verdad, o sea, la forma como yo trato a otras personas. Fíjate un ejemplo muy básico, pasaba mucho en la universidad, de que todo el mundo decía, tengo un montón de cosas que hacer. Y es una de las cosas a veces básicas que nosotros trabajamos en terapia, que es como, tú tienes un montón de cosas que hacer, vamos a ponerle un orden, o sea, vamos a desglosar ese mucho y también hacerle un reajuste, porque cuando tú lo evalúas racionalmente, cuando quizás pones en una pizarra todos los pendientes, tú te das cuenta de que realmente no es mucho lo que tienes que hacer. Lo Uh-huh. percibes como tal y eso te genera, tal cual lo menciona aquí el libro, el infierno en vida, porque tú dices, no, tengo demasiadas cosas que hacer y demasiadas cosas, en fin y al cabo no haces nada, postergas todo, adiós. Pero cuando tú haces ese ajuste de tengo estos pendientes, tengo esto y esto que hacer, es como soy preciso e impecable en la forma de expresarme, incluso con mis actividades diarias, tengo un norte y tengo claridad también en lo que voy a hacer, o en este caso, cuando son obligaciones académicas, debo hacer. Exacto, pero cuando, por ejemplo, en cuanto a las obligaciones académicas o obligaciones de cualquier tipo, esas responsabilidades que tenemos, se cambia el tengo que o el debo que por el voy a. Exacto. Porque ahí estoy básicamente manifestando que lo voy a hacer. O sea, tengo que hacer muchas cosas hoy. Bueno, yo voy a hacer varias cosas hoy o muchas cosas hoy. Bueno, aplicándolo voy a comprar el agua después de terminar el episodio. Exacto. Y así hay muchísimas. Yo tengo aquí anotadas varias, porque en la medida que las voy usando, yo las anoto como para que también recordarlas, ¿no? Otra también muy, esta yo creo que es una de las más comunes. Me pasa bastante, la escucho muchísimo. Es la del control. La del control. Yo voy a controlar mi vida, yo me controlo a mí mismo, yo controlo mis emociones, control, 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 control. Y al final lo que expresa el control es esa necesidad de control, básicamente. El querer controlar cosas y que en sí nada se puede controlar. Porque el control es algo tan sencillo como lo tengo en un segundo y ya en otro segundo lo perdí. Completamente. Y el control se cambia por manejo, precisamente porque las cosas sí las puedes manejar y aprender a manejarlas. Puedes manejarte a ti mismo, manejar tus emociones, manejar tus finanzas, manejar el carro, no sé, o sea, puedes manejar esas cosas y eso sí se mantiene en el tiempo, se mantiene muchísimo más Quizás tiempo. utilizando el ejemplo del rabino cuando estaba con la cuchara, estábamos en una celebración, nos invitaron a una celebración judía y nos están explicando sobre la resiliencia, o nos están hablando de la resiliencia. Mm. Y el rabino utiliza una cuchara que la dobla y creo que un poco tiene que ver eso. A ver, nosotros de repente no podemos controlar el estado en el que las cosas se tornen, pero sí podemos intentar manejarlas para que puedan en algún momento volver a su estado original, partiendo de esa premisa de la resiliencia también. Y es que la vida básicamente en ningún momento creo que la podemos controlar del todo. No. O sea, aquí jugando simplemente con esta pauta lingüística,
Muchas veces nosotros queremos controlar cómo nos sentimos, queremos controlar cómo se sienten los demás respecto a nosotros, queremos controlar nuestras finanzas, por ejemplo, y a ver, podemos controlar nuestros gastos de repente, pero si aparece una enfermedad, es algo que ya literalmente te quita la mano, te quita tu operatividad del bolsillo y es como, ajá, ¿vas a pagar los $3.000 de la hospitalización o no los vas a pagar? Se va a morir el muchacho y a esto te toca manejarlo. Sí, y es que esa es una definición muy buena del control. El control es algo que puedes perder en cualquier momento. No es algo estable, no es algo estático. Realmente no lo es. Por eso se cambia por manejo, porque las cosas sí las puedes manejar. Indistintamente de que las cosas se salgan de control, de que tengas adversidades en tu vida, que puede pasar, no siempre todo va a ser bien, no siempre todo va a ser bueno, pero cuando aprendes a manejar las cosas, de alguna forma, digamos que sabes qué hacer. Aunque el control se pierda, aunque las situaciones se salgan pues de tus manos, aprendes a saber qué hacer en esa situación. Exactamente. Y me da risa porque la palabra control creo que es una constante en nuestro discurso y la leemos y todavía, Muy y constante. todavía algunos profesionales de la salud pues lo utilizan por allí La utilizan, sí. y bueno, la idea no es echarles paja aquí, No. pero yo considero, esto es una opinión muy mía, que cuando nosotros hablamos de control o generamos control en algo o en alguien, básicamente estamos quitando vida de allí o quitando autenticidad. Sí, por lo menos esa palabra sí, concuerdo contigo en cuanto a profesionales, porque yo entiendo de pronto que personas que no tengan conocimiento del área la utilicen y la utilizan porque lo escucho bastante, pero en cuanto al área profesional, veo mucho, he visto bastante en cuentas de Instagram todavía en la actualidad, lo veo. 3 tips para controlar la ansiedad. 3 tips para controlar la ansiedad, cómo controlar la ansiedad, cómo aprender a controlar tu vida, cómo aprender a controlar tus emociones, cómo aprender a controlar a tus hijos. Control, 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 control. Ahora yo me estoy preguntando, yo aquí, porque ajá, como siempre digo, uno habla y también reflexiona en sí mismo de cuántas veces lo he dicho. Yo estoy pensando cuántas veces quizás en terapia yo le he dicho a algún paciente o he usado la palabra control y lo estoy considerando aquí en este momento. Sí, sí. Y bueno, créeme que yo en algún momento también pasé por eso, en el sentido de, bueno, en ese momento todavía no era psicólogo y era más como para la aplicación a mí misma. Pero también me pasó eso. O sea, fue como, yo uso esta palabra para todo, incluso quiero controlar todo, pero aprendí que yo no puedo controlar nada. Ni siquiera a mí misma me puedo controlar. Ni siquiera mis Exacto. emociones, porque yo puedo estar ahorita bien, pero yo no sé si voy a recibir una noticia súper fuerte que me afecte y voy a perder el control de mis emociones y me voy a sentir triste. No puedo controlar lo que voy a sentir. Exacto, no vas a estar como recibiendo una noticia y de repente suave de algodón, bien. No, 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 o sea, precisamente va de eso. Sí, y bueno, volviendo al tema de los profesionales de la salud mental, que no es tampoco para echarle paja, no es la idea de hacer eso, sino más bien como invitarlos a reflexionar acerca de también la impecabilidad de sus palabras, las palabras que utilizan para manejar sus cuentas, para dirigirse a personas, para eh, expresar conocimiento, porque de alguna forma las cuentas de Instagram se psicoeduca a las otras personas. Entonces, si tu población, tu target, está viendo que tú utilizas la palabra control y vendes que la ansiedad se puede controlar cuando no se puede controlar porque es una emoción y las emociones no se pueden controlar, entonces también invitar a esa reflexión. Digamos también, de alguna forma, hacer esas pautas lingüísticas, aplicarlas personalmente, individualmente. Sí, completamente de acuerdo. Fíjate que aquí el libro dice que las palabras son la herramienta más poderosa que tenemos como ser humanos, el instrumento de la magia, pero así como pueden ser algo lindo, pueden ser algo también que pueda generar mucho malestar. Es una espada de doble filo. El uso erróneo de uno de esos filos crea un infierno en vida. El otro es la impecabilidad de las palabras. Según cómo se utilicen, las palabras te liberan o te esclavizan aún más de lo que imaginas. Toda la magia que posees se basa en tus palabras. Son pura magia y si las utilizas mal se convierten en magia negra. Y aquí pone un ejemplo muy particular
y es cómo la palabra cambia una vida o destruye a millones. Y habla de Hitler. Aquí dicen, hace años en Alemania, mediante el uso de las palabras, un hombre manipuló a un país entero de gente muy inteligente. Los llevó a una guerra mundial solo con el poder de sus palabras. Convenció a otros que cometieran los más atroces actos de violencia. Activó el miedo de la gente y de pronto, como una gran explosión, empezaron las matanzas y el mundo estalló en guerra. Todo el planeta y los seres humanos han destruido a otros seres porque tenían miedo. Las palabras de Hitler, que se basaban en creencias y acuerdos generados por el miedo, serán recordadas durante siglos. Y, a ver, a mí no me recuerda, a mí el poder de la palabra quizás no me recuerda tanto a Hitler, a mí me recuerda a tantos políticos, y no voy a caer con uno específico en la historia venezolana, que con el poder de la palabra han hecho desastres, precisamente. Y, a ver, hay un camino, tiempo de Dios, Ay, no. es perfecto. Y un montón de lemas del centro, de atrás, de diagonal izquierda, diagonal derecha, que han llevado a una población que no es consciente de sí misma. ¿Sabes que estaba leyendo o he estado leyendo el libro Autoestima del venezolano? Y como en el diagnóstico que hace Barroso del venezolano es que no tiene conciencia de sí mismo, Voy a hablar de eso ahorita. no tiene conciencia de sí mismo, y en esa no conciencia, cualquier persona que venga a mi vida y que yo lo considero como una autoridad, puede dirigirme, puede manipularme, incluso el discurso, y ante esa no conciencia del venezolano de quién es, no como, primero como parte de una sociedad o parte de un país, sino como también un individuo, una persona fácilmente puede manipular y trastocar todo su discurso, el discurso de sociedad y el discurso de persona. Sí, precisamente de lo que tú estás hablando. Bueno, es bueno que hayas dicho eso porque yo lo puedo adaptar más al territorio venezolano. Yo lo adaptaba más al mundo. Yo lo ponía en general porque creo que, bueno, no he estado en todo el mundo, pero lo veo en mi entorno, mi alrededor, en redes sociales, en donde podemos conectar con el mundo también. Y es precisamente eso de esa inconsciencia. Y yo lo llamo la inconsciencia colectiva, porque nosotros vivimos en una inconsciencia colectiva. La sociedad está en una inconsciencia colectiva. Voy a hablar de Venezuela específicamente, ya que me diste los honores con teoría de la inconsciencia colectiva. El venezolano es inconsciente. Y esto no es que es una persona, es colectivo. Todos son iguales. Barroso los llama o nos llama marginales. Y, a ver, cuando Barroso habla... Somos, porque ya va, yo también Sí, soy venezolana. Somos, exacto. Y parte de nuestra marginalidad nos ha llevado a lo que somos hoy en día. Y cuando nosotros hablamos o yo digo marginal, ¿qué crees tú qué te viene a la mente? O sea, cuando yo digo marginal. Bueno, ay, me siento como ofendida. Cuando escucho marginal me siento así como una persona que no sabe, inculta, Ok, que no tiene conocimiento, no sé. que uno siempre dice, mira, esta persona sí es marginal. Ajá. O sea, marginal se le toma como alguien, no sé si de poca clase, o una persona lo que nosotros consideramos Nietzsche, Wircho. Bueno, si usted no es de Venezuela, googlelo, ya no, hasta allá no llego. Pero fíjate que lo que expresa Barroso, y es lo mismo que dice el diccionario marginal, es alguien que está al margen. O sea que la inconsciencia del venezolano, de su país, de lo que tiene y de sí mismo, te hace estar al margen de todos los procesos que son tuyos, que ocurren en tu casa, que ocurren en tu vida, que ocurren en tu sociedad. Y él dice, por eso hay tanto abandono, tanto triángulo roto, lo explica, porque el padre marginal se mantiene a un lado, se mantiene afuera de lo que viene siendo la familia. No hay conciencia de familia, no hay conciencia de paternidad responsable. De eso podemos hacer otro episodio del podcast. Saludo al señor de la cisterna que acaba de echar corneta y probablemente se escuche también.
Y eso, precisamente esa marginalidad, esa no conciencia es lo que siento que trastoca nuestro discurso, incluso con nuestras palabras nos seguimos manteniendo al margen de. Sí, y bueno, quería hacer una acotación. ¿Por qué no me incluí cuando yo dije lo de que hay una inconsciencia colectiva? ¿Por qué no me incluí? En mi caso específico, porque hay un grupo pequeño de personas que salen de esa inconsciencia colectiva. Y la forma de salir de esa inconsciencia colectiva básicamente es buscando conocerte, conectar contigo mismo y de alguna forma dejar de ser inconsciente. Y sí hay formas de hacerlo. Y una de las que yo he conocido y las que he aplicado en mi vida es ir a terapia, básicamente. Desde que yo empecé a ir a terapia, no estoy hablando como psicólogo aquí, estoy hablando aquí como Rita, yo empecé a ser más consciente de mí misma, empecé a conectar conmigo misma, empecé a conocerme realmente, a conocer la persona que soy en la actualidad, incluso la persona que era en ese momento, ¿ok? La vida que estaba viviendo y me aprendí a comunicar. Y una vez que yo me aprendí a comunicar conmigo misma, empecé a comunicarme con otras personas y así de alguna forma salí de esa inconsciencia colectiva. Y por eso es que ahora la veo desde afuera. La veo desde afuera y cuando yo hablo con personas, cuando yo puedo incluir incluso a mi propia familia, cuando hablo con mi propia familia, cuando hablo con personas de la calle, cuando hablo con pacientes, cuando hablo hasta con colegas, porque también puedo decir con colegas, veo esta conciencia colectiva y yo digo, bueno, no sé qué decir porque estas personas se ven felices, pero realmente no son felices porque no son conscientes de lo que está pasando a su alrededor. Viven la Claro. vida por vivirla, básicamente en la rutina, en lo automático, pero sin realmente ser conscientes de lo que está pasando. Y es como, ok, bien. Sabes que me llama mucho la atención cómo se conecta esto de la impecabilidad de las palabras del primer acuerdo con el tema de la conciencia. Sabes que ahorita, para, bueno, quien nos escuche, en Maracaibo hay como una especie de campaña que está llevando a cabo la alcaldía que es como soy un maravino consciente. Mm. Y me llama mucho la atención porque la conciencia a la que se apela esta campaña o este discurso es como, a ver, soy consciente de que no debo, sí, de que no debo, no debería tragarme la luz roja o saltarme la luz roja del semáforo, de que tengo que sacar la basura el día que me corresponde de acuerdo a mi parroquia o al sector donde en el calendario toca que pase el aseo urbano, que paga sus impuestos, que hace todo de la forma más legal. Pero fíjate que es como apenas estoy apelando a ese nivel de conciencia quizás supremo. Porque si quizás yo como maravino no soy consciente de mí mismo, de que, a ver, yo tengo un cuerpo, unas emociones, una mente que cuidar, que proteger y que voy entendiendo a sí mismo y soy consciente de que todo lo que me rodea también aporta a mi bienestar o a mi maleficio o a mi daño, si se puede decir así, yo no voy a alcanzar ese punto de decir, yo al momento de quizás ensuciar o dañar algo de mi ciudad o el no contribuir a mi ciudad, yo estoy al mismo tiempo dañando esa extensión de mí, porque la Ujú. ciudad donde yo habito es una extensión de mí. Mi condominio, mi urbanización, la calle donde yo es una extensión de mí. ¿Y cuál es mi discurso al respecto? ¿Cuál es el discurso de la gente? Ese no es mi problema. Lo que pasa de mi apartamento fuera es lo que usualmente dice la gente. Eso es peo de la alcaldía, eso es peo del presidente, del Estado. Y no es así. No es así. Así nunca se ha levantado ningún país. Incluso una de las cosas que hablaba Barroso era precisamente de cómo Estados Unidos más bien se fundamentó en la creencia o en el discurso de que eran personas capaces de vencer a la naturaleza y si vencían la naturaleza podían con cualquier cosa y además de que las libertades individuales se iban a respetar porque había esa conciencia de que en las individualidades dirigidas hacia el colectivo se podía construir una gran nación, que en efecto lo lograron y bueno, en ciertas partes se debió, por supuesto, si no, no existieran los tiroteos en las escuelas. Sí, sí, estoy aquí como Procesando. procesando información. Ok. Es que el tema de la conciencia, es que este tema
a mí me mueve mucho porque es que la comunicación lo es todo. O sea, de verdad, si yo no me sé comunicar, si yo no soy consciente de cómo me comunico conmigo mismo, cómo me trato, no estoy en nada. Y bueno, cómo trato a los demás, por supuesto. Exacto. O sea, me estaba acordando ahorita que tú estabas hablando de, digamos, personas, sí, amigas, porque todavía son mis amigas. Hay unos que ya no, ah, Saludos. pero otras que sí son amigos todavía. Y una de las cosas que, no sé, en las que yo las ladillo mucho, es en, sobre todo la forma como se hablan. Obvio, ya como desde este lado, desde que yo también aprendí a hablarme a mí misma, ¿no? Y, por ejemplo, los discursos que se manejan, las palabras que más se dicen es, no sé, por ejemplo, me estoy acordando de una amiga que en algún momento terminó una relación y es como acababa de terminar y lo primero que se decía era, esto me pasa a mí por boba, siempre me pasa lo mismo, eso debe ser que yo tengo algo, yo no sirvo, siempre es la misma vaina, la huevona, o sea, y ese discurso y el látigo y látigo y látigo. Y yo te recuerdo que lo único que yo le decía en ese momento era, pero ¿por qué te tienes que tratar así? ¿Pero por qué te tienes que hablar así? Y ella me decía, mi alma, ¿cómo me estoy hablando? Y yo, te estás diciendo que eres boba, te estás diciendo que eres huevona, te estás diciendo que no sirve. O sea, fíjate el discurso, el diálogo interno que estás manejando contigo. Si tú te expresas así de ti misma, eso quiere decir que eso es lo que tú piensas de ti misma. Y realmente tú piensas eso de ti misma. Exacto. Son como esas reflexiones les hacía, porque es como que, fíjate eso. Y eso habla de la impecabilidad de las palabras. Esa es la impecabilidad de las palabras que ella estaba usando en ese momento. Estaba pasando por una situación dura, sí, terminó. Pero no porque hayas terminado una relación quiere decir que tú no valgas, que tú no sirvas. Y es normal hacerte las interrogantes. A ver, cuando algo fracasa o cuando algo no sale de acuerdo a la expectativa que uno tiene, uno dice, ya va, ¿qué pasó? Pero del preguntarnos a qué pasó, a ir de una vez a estas creencias muy nuestras, o como lo llamo yo, el disco duro de todo lo que es nuestro autoconcepto, nuestra autoestima, y empezar a bombardearlo con mensajes negativos, hay un largo trecho y que también ese largo camino implica mucho daño a nuestra salud mental, a nuestras emociones y a uno mismo, ¿no? Sí, y a veces ni siquiera es insultar, porque yo quiero aquí hacer otra acotación también. A veces no es que los insultos, que utilice una grosería, un estúpido, bueno, en fin, grosería, insultos a las personas. A veces también es la forma como yo digo las cosas, porque también me he llevado como golpes y que son inconscientes en el sentido de que no dije las cosas por dañar, sino que fue como lo que pensé en el momento Claro. y yo pensé que no iba a hacer daño, sin embargo, sí hizo daño y es como también el hecho de decir, wow, discúlpame, de verdad, no quise decirlo así. Me pasó una vez que tenía un amigo y a mí sinceramente todo lo que es la parte de carros y de, sí, de ese armar carros, pintar, a mí eso no me interesa, eso de verdad. Sí, la mecánica, La pues. mecánica no me interesa, ni los carros de carrera, ni que si corre más, ni eso a mí no me importa. O sea, de eso está fuera de mi capacidad de interés. Lo más cercano es el juego de la Fórmula Uno. Lo más cercano es eso, jugar esos jueguitos. Pero recuerdo que yo tenía un amigo que, bueno, y no sé, no quiero decir la mayoría de los hombres, pero es como que a los hombres les gusten estos temas. Pero Sí, mi amigo específico, que era como que esa persona que sí me importaba, ¿no? Estaba viendo carros en Instagram y buscando carros, pero eran así de carreras. Y yo estaba por aquí escuchando música. Y recuerdo que él me estaba hablando de eso y de eso y de eso y de eso. Y a mí sinceramente no me interesaba. O sea, y ella estaba como ladillada. Primero era como por educación, como, bueno, sí, vamos a escucharte. Pero ya llegó un momento en el que, ajá. Y a mí se me salió, quizás también por lo mismo obstinación que ella cargaba de que ya eso no me interesaba. Y yo me acuerdo que yo le dije, o sea, sinceramente, a mí eso no me importa. No, mentira, no le dije así. Le dije, a mí eso no me interesa, esos temas no me interesan, me parece muy estúpido. Y no es que era mentira, ¿no? Pero recuerdo que yo vi cómo cambió su semblante, su cara, y fue como si algo se hubiera roto. Y ahí claro. yo, me acuerdo que yo lo vi y yo dije, ok, la cagué, dije algo muy malo, pero ya va. Expresé mi punto de vista, así es como yo lo pensé, pero no me di cómo lo dije.
y en ese cómo lo dije herí. Y ahí es donde está mal también. ¿Y qué parte de mí está diciendo eso también? ¿Qué parte de mí? Y no es porque esté ladillada, significa que voy a herir a otras personas a mi conveniencia. Y recuerdo que en ese momento me acuerdo que yo me acerqué, después de que obviamente se pasaron la tensión y todo ese problema, y yo me acerqué y yo dije como que, mira, discúlpame, aunque a mí eso no me interesa y no sea de mi interés, esto es algo importante para ti, tú me lo estabas comunicando, y si esto es importante para ti, como tú eres una persona importante para mí, a mí eso me importa. O sea, yo lo voy a tomar en cuenta, así que discúlpame si fui grosera. Y fue como también tomar en cuenta eso, porque de eso también es la impecabilidad de las palabras, Claro. específicamente eso. Justo eso te iba a preguntar, como quizás no es un top 10, pero como esas cosas que a veces uno en lo personal ha dicho que es como miércoles, no fui cero impecable con mis palabras. Yo recuerdo, esto es algo muy interesante porque yo estaba como en octavo grado, en segundo año de bachillerato, y recuerdo que había una profesora nueva de biología, pero la tipa era particular, era muy odiosa. Yo recuerdo que hacía unos comentarios muy ácidos. Y una particularidad muy mía es que para un comentario ácido hacia mí yo le puedo hacer el doble de ácido. Mm, Entonces, pasivo-agresivo. sí, pues muy bonita la cosa. Y recuerdo que una vez yo le comenté algo a mi mejor amigo de una tarea, porque él no había ido a clases, él la hizo, la entregó o la comentó y la profesora le gritó que por qué él había hecho eso y dijo, ajá, porque a mí me lo dijeron. ¿Y quién te dijo eso? Y el condenado me señaló a mí. O sea, me dejó en la calle y ajá, era la verdad, yo fui el que le indicó eso. Y la tipa me comió, me escupió, o sea, fue una cuestión muy incómoda delante del salón. Y yo dije, o sea, fue así como, ¿sabes cómo es la vaina? Ojalá a este tipo le dé una vaina y se muera, o sea, o algo así. ¿Sabes que a cuestión de un mes ella renunció? Y renunció porque no sé qué enfermedad le dio, que literalmente estuvo a nada de morir, y ajá, renunció. Y yo me quedo como un sentimiento de, tú sabes, ese remordimiento que te dice, le decía la muerte a una persona y casi se encuentra con Chucho o con el otro que está por allá, bueno, de acuerdo a las creencias, o se encontró con la nada. Y le estaba hablando de eso a los cuatro acordes y yo no fui impecable con mis palabras, o sea, nada que ver, yo simplemente boté de un veneno que recibí, yo expulsé otro peor y básicamente, a ver, no siempre pasa, pero en este caso fue así, que el veneno parece que hubiese surtido efecto, ¿no? Y creo que desde ese momento yo soy muy atento a ciertas cosas que digo, precisamente porque considero que la palabra tiene ese poder de nosotros, a ver, acompañar a alguien a que se construya, que es lo que dice ahí en ese párrafo que tengo enfrente en el PDF, que ya se los voy a leer porque ustedes no están viendo nada, que es como tenemos el poder de ayudar a alguien o de acompañarlo a construirse o de destruir algo que pues está su castillo de cartas de repente. Y lo que dice acá es que durante nuestra domesticación, nuestros padres, hermanos, expresaban sus opiniones sobre nosotros sin pensar. Nosotros nos creíamos lo que nos decían y vivíamos con el miedo de que nos provocaban sus opiniones, como la de que no servíamos para nada, que para los deportes, para escribir, alguien da una opinión y dice, mira, qué niña tan fea. La niña lo oye y se cree que es fea y crece con esa idea en la cabeza. No importa lo guapa que sea, mientras mantenga ese acuerdo, creerá que es fea, estará bajo ese hechizo. A ver, y quizás él lo plantea como algo mágico, pero a ver, la postura cognitiva es esta información, estos esquemas que poco a poco se van alimentando desde niños a través de nuestras figuras paternas o figuras significativas y que yo los voy asumiendo como propios y que cada vez que aparezca un evento relacionado a la belleza física aparece esta idea o en un pensamiento, en una imagen que me dice a mí, yo no soy una persona puesta.
Y ahí es donde viene todo ese cúmulo de emociones tan desagradables como puede ser la vergüenza, la ira, la tristeza, la decepción, por ejemplo. Y también dice que este acuerdo es muy difícil de romper y es posible que nos lleve a realizar muchas cosas con el único fin de convencernos que realmente somos estúpidos o somos feos o somos incapaces. Estos son los sesgos de confirmación, lo hablaba en otro episodio, que es que nuestra mente empieza a buscar todas las formas y evidencias posibles para convencernos de que eso es así tal cual. ¿Ok? La mente se mueve en cientos de direcciones diferentes y podría pasarnos días enteros atrapados únicamente por la creencia en nuestra propia estupidez. Sí, ahí en ese apartado quiero como entrar. Adelante. Porque no solamente es la forma como nosotros nos comunicamos con otra persona, o sea, hablando de una comunicación bilateral. Yo estoy hablando aquí con Henry y yo me estoy comunicando con Henry. También es lo que las otras personas me dicen que yo me creo como verdad. Y Claro, también lo que yo digo, ese diálogo interno que yo digo, sea mío o sea de otras personas que yo no le digo a nadie, porque para nadie es un secreto que nosotros hablamos con nosotros mismos. Eso se claro. llama diálogo interno, no es que estamos locos, Si se llama si diálogo me ves interno. hablando solo, discúlpame, es que a veces necesito la opinión de un experto. Exacto, eso se llama diálogo interno, ¿ok? Es normal que hablemos solo, está bien. Ahora, no es normal que veamos cosas que solamente nosotros vemos. Eso se llama alucinación. El punto es que también pasa esto. Henry dijo lo de que él no es que deseó que se, bueno, sí deseó que se muriera su profesora, o que le, bueno, que se muriera no, que le diera una enfermedad terminal, casi lo mismo, pero él no se lo dijo a ella, y tampoco pensaba que iba a pasar, pero él lo dijo, él lo expresó, él lo sacó de así, desde verbalmente, pues, pero eso estuvo en su cerebro, y ahí entra, esto no es tan psicología, pero entra lo que es lo que decretamos a través de la palabra, esa manifestación. Porque si yo, por ejemplo, tengo un proyecto y yo quiero que se me dé, y yo digo, se me va a dar, 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 aunque, bueno, ajá, digamos que eso no tenga que ver con que se dé o no, yo lo estoy decretando y yo me lo estoy creyendo. Claro, bueno, sí entra porque es la profecía Bueno, en autorrealizada. realidad sí, sí Sí, es la entra. profecía autorrealizada que es en función a este discurso que yo tengo o a esta cognición, este pensamiento, chico, que estoy ahí, yo digo que escondí la bata y ya me estoy poniendo técnico de nuevo. eh, es esto de que yo lo voy decretando, manifestando o proclamando, como tú lo quieras decir, a tal punto de que ya yo me estoy adelantando o anteponiendo un resultado y todo mi cuerpo, mi mente, mis emociones están dirigidas a, Sí, y precisamente por eso. que, no, y bueno, que si lo vamos a poner así, sí, porque si yo me digo algo y me lo digo y me lo digo todos los días, yo me lo estoy diciendo, yo lo estoy pensando, y créanme que si yo lo digo y lo pienso, mis acciones, todas las acciones que yo haga en mi presente van a girar en torno a eso, y yo lo voy a buscar sin darme cuenta. Lo Claro, voy a ir buscando, 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 buscando. cuando tú empiezas a decir de todos los días esta persona me va a terminar gustando. Me va a terminar gustando y allá te ves, y allá te vieron, pues pasa, pasa. Exactamente, exactamente. No sé, yo quiero, por ejemplo, a mí me pasa mucho, bueno, yo utilizo eso bastante en mi vida personal. Cuando yo sé que quiero hacer cosas y quiero hacer muchas cosas, yo pienso en una y es como que, no sé, me acuerdo que era cuando, por ejemplo, cuando no trabajaba en mi área, o sea, en psicología, yo me acuerdo que antes yo quería trabajar y no se me daba y no habían posibilidades y yo me decía, yo voy a conseguir un trabajo que me pague bien y que sea mi área. Yo voy a conseguir un trabajo que me pague bien y que sea mi área. No se daba, no se daba, pero yo voy a conseguir un trabajo y yo lo decía y lo decía y lo decía y lo decía. Y llegó un momento, tiempo después, claro, pero llegó un momento en el que no solamente conseguí un trabajo, conseguí como 5 opciones de trabajo en mi área que me pagaban bien. Y más bien me tocó decidir cuál iba a elegir. Entonces, ese discurso yo lo mantuve como por 6 meses, 7 meses, no sé, lo mantuve mucho tiempo y lo decía. Y no solamente me lo decía a mí, se lo decía a todas las personas. Mami, voy a conseguir un trabajo que me pague bien, ta, ta, ta. Amigos, y lo decía, y lo decía, y lo decía, y lo decía, y lo decreté, porque mis acciones giraban en torno a eso. Yo lo estaba buscando. No, y fíjate que cuando nosotros también lo comunicamos, que no recuerdo dónde lo leí,
que al tú expresarle tus metas o tus intenciones a una persona te estás comprometiendo. Y Ujú. las personas también se involucran en eso y de repente tú dices, a ver, voy a tener un trabajo en mi área que me pague bien y un trabajo en el que yo pueda disfrutarlo. De repente la persona que te escucha diciendo eso es como, mira, vi esta postulación en este Ajá. puesto de trabajo, te lo envían. Y es como de repente, Ujú. es algo que está fuera de tu alcance, fuera de tu radar próximo, pero que alguien que te escuchó dice, ok, mira, Rita, aquí está esta oportunidad de empleo en, no sé, en las Naciones Unidas. Bueno, sí, sí pasa. Y con cosas que nos queremos comprar, con cosas que queremos hacer, cursos que queramos, quiero estudiar, voy a estudiar, voy a estudiar, voy a estudiar, voy a estudiar, y así, sucesivamente. Me voy a graduar, me voy a graduar, me voy a graduar, y así. O sea, la palabra tiene mucho, muchísimo Así que por poder. favor, no canten Ojalá me lleve el diablo. Bueno, sí, a veces yo lo canto, pero Sí, 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 eso pasa a veces. sí. Y bueno, también con lo que leíste, me fui para otro lado, pero con lo que leíste me llamó la atención lo de la niña fea, o sea, ese discurso, porque esas cosas también, la infancia, por ejemplo, él, él aquí habla, el autor habla como de él lo pone como la domesticación, que sería básicamente como hablar de la infancia y de esa educación, ese aprendizaje, ese proceso de aprendizaje que tuvimos en nuestra infancia. Y que es sumamente importante porque realmente de ahí surge nuestra forma de comunicarnos, sin darnos cuenta. Y eso, que a veces cuando nosotros éramos niños, en nuestra infancia, sea mamá, sea papá, sea tío, sea maestra, quizás nos dijo algo y sin darnos cuenta no lo creímos. Y nos lo creímos como única verdad y vivimos nuestra vida pensando que eso era así. Y esos sesgos de confirmación, de afirmación creo que es, perdón. Como que, aunque, por ejemplo, lo de la niña estúpida o la niña fea. Le dijeron que era fea, se lo creyó y pensó que era fea. Y aunque de pronto le digan, no, pero tú eres muy bonita, no, yo no lo creo. Eso no es así, porque ya yo sé que soy fea, ya me dijeron que era fea. Mi mamá me dijo que era fea. Esto me hace acordar cuando nosotros, eh, de pronto nos toca dar psicoeducación en unas comunidades, en parte de trabajo, y tenemos que hablar de esa parte de crianza, y es como de alguna forma hacerle reflexión a los padres acerca de precisamente eso, de que lo que ellos hacen y lo que ellos le dicen a sus hijos influye muchísimo en la forma como ellos se van a comportar y en los adultos que van a ser en un futuro. Y fíjate, ahora precisamente hablando de eso, yo esta mañana coloqué en una cajita de preguntas en Instagram sobre qué cosas le habían dicho a las personas que me siguen en Psicólogo de Bolsillo que les haya impactado de manera positiva o negativa. Y por aquí tengo 5 que quiero mencionar. La primera, eres muy inteligente, ¿ok? Mm. Esta es desde un aspecto positivo. Hay otra que hablaba desde lo negativo, eres muy dispersa, no tienes foco en lo positivo, que es inteligente, divertida y leal. Por aquí también dice este tercer comentario, me dijeron que era un bolsa de niña. Mm. Bolsa es, yo realmente no logro como encajar con la definición, Yo así tampoco, no que sé qué significa bolsa. O sea, es ¿cuál es como, el insulto? No sé. sí, es como una persona que da, si se puede decir. Vamos a ver. Ajá, aquí está. Tonto, bobo, torpe, exactamente. Ahí Ok, está, un ok. bolsa. ¿Ok? Ah, Y fíjate que dice, y aún a veces no lo supero. mm, El otro comentario es, me dijeron que era un inútil y cuando me había equivocado en algo y me lo dijeron fríamente. ok. Y lo último, hace como 2 semanas me dijeron que era la peor escritora. Jajaja, gracias de nada. Bueno, son palabritas corticas, si se ponen a ver. Eres inteligente. Bueno, son adjetivos calificativos. Adjetivo, sí, sí. Sí, son adjetivos calificativos la mayoría. Pero para esta persona tuvieron tanto impactos positivos como negativos. Por ejemplo, el primero de que eres muy inteligente, digamos que en un aspecto general puede ser algo positivo. Pero yo conocí una persona que no le gustaba que le dijeran que era muy inteligente. En el sentido de que se lo decían tanto y tanto y tanto y era reconocida por ser inteligente que es como que eso es lo único que soy, no soy más nada. ¿Me explico? Claro. O sea, eres muy inteligente, admiro tu inteligencia y ella sí, pero yo soy otras cosas también.
Yo a veces también me puedo equivocar, por ejemplo, o sea, hablando de la perfección. Y, ajá, todo tiene como que su trasfondo. ¿El otro era cuál? El otro era, a ver, déjame revisar aquí, ajá, inteligencia, eres muy dispersa, no tienes foco. Hmm. En lo positivo que era inteligente, divertida y leal. El otro, bueno, que era un bolsa o una bolsa. El otro que era inútil y la otra que era la peor escritora. Bueno, indistintamente del adjetivo calificativo, creo que eso tiene un impacto muy grande en nosotros, porque en mi caso, el mío de esos era, o es, porque todavía es el que eres muy sensible. Ese es el mío. Y me acuerdo que me decían, es que tú eres muy sensible, y sensible, y sensible. Y yo empecé a ver el sensible como algo malo, como que sentir mucho, conectar con tus emociones, básicamente sí, ser sensible a las cosas que pasan alrededor es algo negativo, porque, ajá, tomando en cuenta ese discurso de que expresar está mal y que llorar está mal, llorar es de débiles, o sea, me manejé en eso, hasta que un día me di cuenta de que ser sensible no es malo, ser sensible de hecho es una virtud, Una fortaleza. es una fortaleza que Ojo. muy pocas personas tienen, o que quizás todos tenemos, pero no nos damos el permiso de. Pero ser sensible es el hecho de que puedes conectar más rápido no solamente con los demás, sino también con tu alrededor. O sea, es como sinónimo de ser empático. Exacto. Y sabes que aquí conversando de esto me trasladé a una experiencia cuando jugaba fútbol, que lo comentaba en el episodio pasado, que yo tenía ciertas limitaciones o dificultades técnicas con la coordinación motora. Y yo recuerdo mucho y agradezco, fue algo como una filosofía que ellos implementaron en la academia, este hecho de ser muy cuidadosos e impecables con las palabras que se le daba al jugador, porque mucho de la confianza, o sea, se veía al entrenador como un formador no solo de lo técnico, de lo futbolístico, sino también de la autoestima del deportista, porque se te ve como un guía. Ujú. Y recuerdo mucho que los entrenadores me decían como, tú vas a mejorar, tú eres un buen jugador, es como, estas son tus destrezas, son tus fortalezas, pero te toca mejorar esto. En ningún momento yo escuché como un, eres malo. Y siento que eso, esa impecabilidad de las palabras de cada uno de mis entrenadores fue un punto de mucha fortaleza y de gran impulso para yo poder lograr ese objetivo, ¿no? Y es que yo creo que la invitación o la reflexión de este episodio, cada uno poder visualizar o poder preguntarnos para qué yo me expreso de esta manera hacia los demás, para qué yo me expreso de esta forma conmigo mismo, incluso cuál es la utilidad. Yo intento aplicar esto en mi día a día y digo intento porque a veces comento mis pelones, de realmente qué beneficio tiene esto que yo le voy a decir a alguien, qué, qué sentido, si va a aportar algo positivo a esa persona, si va a aportar algo negativo y en función a eso yo, a ver, quizás intento ajustar el mensaje porque a veces hay cosas que tenemos que decir simplemente y la manera es ajustar el mensaje de una forma que no sea quizás hiriente, como por ejemplo en el caso que tú mencionabas de tu amigo, sino que debemos comunicar alguna incomodidad, algún disgusto y hacerlo de la forma más sensata, asertiva posible, porque cuando ya quizás tomamos un foco que daña a la persona, no hay asertividad o se pierde básicamente la intención de lo que uno quiere comentar. Sí, ser asertivos. Pero a veces somos asertivos, solo que no sabemos cuál va a ser el impacto que tienen las Claro. palabras o algunos términos para otras personas. No sabemos qué representa, porque bueno, cada cabeza es un mundo. Aquí me estoy acordando de un cuento que me echó mi psicólogo. Y son dos palabras que, si te pones a ver, puede que sean inofensivas, o sea, no son insultos. Sin embargo, bueno, era la connotación que tenía para esa persona. Una es gorda y la otra es loca o loco. Ok. Entonces me acuerdo que ella me echó el cuento de que una vez ella tenía una amiga
y ella utilizaba mucho este término de cariño, el gorda, como gorda, pero se lo decía a todo el mundo, como que gorda, 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 hasta que llegó una persona a la que ella le dijo, gorda, mira, pásame esto, pero de cariño, pues no despectivo. Bueno, y fue como que gorda y la persona se alteró y se puso violenta y fue como que no más nunca me vuelvas a decir así, que tú no sabes que yo lo que yo estoy pasando y fue como que, ah, bueno. Y la otra fue loca, pero el loco sí fue más un paciente psiquiátrico. Bueno, ella trabajaba en un hospital psiquiátrico y bueno, fue como que le dijo loca a una paciente, pero no de forma de hablando de su salud mental, sino como que loca, mira, vos sabés qué tal. Y la paciente se alteró de una forma que casi que entró en crisis. Y tiempo después ella llegó, se acercó y le dijo, mira, discúlpame, yo no te dije loca hablando de que tú eres una loca como un insulto, sino loca de que fue una expresión, pero más nunca te lo voy a volver a decir. Claro. Entonces, bueno, eso, tomar conciencia de las cosas que decimos también, de esos impactos, esas pequeñas Exacto. cositas. Que aunque pensemos que no van a herir, pueden herir y tenemos que también hacernos responsables de las palabras que decimos. Siendo conscientes de nosotros mismos, de lo que hablamos, podemos vivir mejor con los demás y con uno, ¿no? Algo para cerrar, Rita. Bueno, pienso que este tema es muy importante porque, en primer lugar, es importante que nos conectemos con nosotros mismos en el momento de nuestra vida, cuando lo decidamos, sin apuros, sin presiones. No es que todo el mundo tiene que ir a terapia, no, es que si tú necesitas y sabes que necesitas ayuda, pues la idea es buscarla, sin pensar que el hecho de necesitar ayuda significa que estás loco. No. En el momento, al ritmo de cada persona. Pero es importante conectarnos con nosotros mismos porque eso nos va a ayudar a aprender a comunicarnos Exactamente. y vivir una vida más consciente. Ese sería como mi resumen de la impecabilidad de las palabras. Así que con esto cerramos los cuatro acuerdos, básicamente. Los hicimos en un orden aleatorio, pero y se dio de una forma muy espontánea, o sea, nada que ver con, en ningún momento pensamos como, mira, vamos a hablar los cuatro acuerdos, se fue dando y Se fue todo dando, perfecto, sí. sí. Y bueno, de verdad, gracias Rita una vez más por estar acá. Y la invitación es esa, si sientes que lo necesitas realmente, que quieres trabajar o mejorar estos aspectos, ve a terapia. A ver, en cualquier servicio de salud mental, gratuito o pago, por supuesto que aquí vamos a hacer la publicidad psicólogo de bolsillo en sus modalidades presenciales y online. Pero a ver, si de repente tú no puedes, no tienes la capacidad económica, puedes asistir a fundaciones como Rehabilitarte, a ver, en la Federación Venezolana de Psicólogos o en el Hospital Psiquiátrico de Maracaibo, que es donde también está Rita, puedes acceder a servicios de salud mental porque estamos juntos en esto. Hay herramientas, hay espacios, solo se necesita, bueno, hago un asterisco aquí porque también sabemos que los servicios públicos son un poco tediosos, pero también es esta decisión o voluntad de buscar este apoyo. Entonces, bueno, así finaliza este episodio. Mis redes sociales son @psicólogo de bolsillo en Instagram, @psico de bolsillo en Twitter y www.psicologodebolsillo.wordpress.com. Nos escuchamos en un próximo episodio en la próxima semana. Si te gustó, dale like. Si lo escuchas de YouTube y suscríbete al canal en Spotify o en cualquier plataforma donde nos escuches. Así que bueno, nada, chao. Chao, hasta luego.